Muy buenas noches a todos, a todas, sean muy bienvenidos a estas conversaciones bajo la Cruz del Sur, en este día jueves 23 de septiembre del presente año 2021. Ya esta es nuestra cuarta conversación y hoy tenemos el honor de que nos acompañe, como siempre, pues nuestro amigo Pepe, que es el poeta del grupo, pero también hoy nos acompaña Orlenis Ortiz. Ella es comunicadora política venezolana, es activista, con un constante trabajo mediático que la ha convertido en una de las en una de las principales referencias en las redes sociales sobre temas políticos en Venezuela. O sea, eres una influencer, diríamos aquí, que nos gustan los anglicanismos, los anglicismos. Ha desarrollado importantes líneas de publicación en defensa de la democracia y la soberanía de Venezuela y los pueblos latinoamericanos. Sus principales canales de difusión son eh, @OrlenisOV, perdón, en Twitter, y Telegram e Instagram también ustedes la encuentran. Orlenis, buenas noches, bienvenida. Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por el espacio, Adrián. Y aquí estamos, para las que consideres. Muy bien, bienvenido Pepe también, como siempre, tu casa. Gracias. Ujú. Espérame. Sí, Bien, estoy con audio. como siempre Pepe tiene la palabra de bienvenida. Claro, le vamos a dar la bienvenida a Orlenis. Es muy interesante tratar de hablar con Orlenis de un país, digamos que para nosotros, y yo creo mediáticamente es tan controversial, ¿no? Hablar de Venezuela siempre en estos últimos años, digamos, es controversial. Eh, Nos llegan retazos, digamos, de información. A veces, la mayoría de las veces, digamos, es una información parcial, conveniente para algunos sectores, me imagino, y, pero siempre interesante como tratar de pasar un poco esta red, este cerco comunicacional y tratar de acercarnos a la mirada, digamos, de ella, que está primero viviendo, obviamente, en su tierra, y que tiene una mirada particular, porque yo pienso que en estos tiempos, yo estaba preguntándole a Adrián el otro día, ¿Orlenis es opositora o o es adhiere, digamos, al régimen o a la revolución bolivariana? Porque es más fácil, ya decía, le preguntaba eso, porque ahora es muy fácil encontrar, por lo menos dentro de Chile o en otros sectores, opositores al régimen, ¿no? Al régimen bolivariano, de la revolución bolivariana. Entonces, claro, no tiene mucha gracia. Yo pensaba, entre mí, invitar a un opositor no tiene mucha gracia, porque todos los días estamos escuchando opositores a la revolución bolivariana por la televisión abierta, por los diarios y por todos esos medios no oficiales. No tiene mucha gracia, pero bueno, al final siempre es bueno escuchar siempre a mucha gente, ¿no? Pero yo decía también eh, que cuál es su mirada, cuál es su posición, ¿no? Yo quería también iniciar este encuentro, esta reunión, eh, con dos textos. Hay dos textos que me gustan mucho y que lo encontré en esta semana, sobre el tema de la autodeterminación de los pueblos, y son dos textos de el expresidente de Chile, Salvador Allende. Un texto cuando él era presidente del Senado, por allá por los años 50, y otro texto ya cuando él era presidente de la República, en los años 70. Dice Salvador Allende: reiteradamente hemos expresado desde estos bancos
nuestra adhesión a los pueblos que luchan por su independencia económica, por su autodeterminación. Hemos sido y somos, por nuestra posición doctrinaria, contrarios al colonialismo que desarrollan las grandes potencias, y hemos golpeado rudamente la conciencia del Senado y del país, para destacar también cómo la penetración imperialista, junto con deformar la economía de los países pequeños, contribuye a su deformación política y a su sumisión. Esto lo dijo Allende en los años 50, antes de pensar siquiera en ser candidato presidencial. Y él mantuvo siempre una línea en ese mismo pensamiento, y cuando ya era presidente en el año 1971, envía un mensaje a la Organización de la Unidad Africana en una reunión que se realizó en Etiopía. Dice, el gobierno popular de Chile adhiere sin reservas a los ideales de paz, de justicia, de libertad y de igualdad que inspiran a las Naciones Unidas, por su actualidad, por la creciente necesidad de su aplicación universal. Quiero singularizar el principio de la autodeterminación de los pueblos de la manera más amplia, es decir, autonomía y libertad, para gobernarse según la voluntad de sus propios ciudadanos, para conducir sin interferencias extrañas sus relaciones exteriores, y el derecho, dice, inalienable de los mismos a disponer soberanamente de sus recursos naturales. Bueno, nosotros sabemos cuál fue, digamos, un poco el término del proyecto socialista de la Unidad Popular en Chile, pero hay un elemento interesante, que es el tema de la autodeterminación de los pueblos, que desde mi perspectiva, digamos, ha sido uno de los elementos que siempre uno quiere anteponer, digamos, antes de decir cualquier opinión frente a un pueblo hermano que está en alguna situación especial, ¿no? Como es el tema de Venezuela. Entonces por eso queríamos invitarte a ti, Orlenis, para que conversemos sobre todo conversemos sobre Venezuela, sobre su situación actual, y podamos clarificar algunas cosas eventualmente, o que nos des alguna opinión al respecto. Eso era. Bueno, a mí me encanta que tú comiences con Allende. De hecho, me voy a parar de aquí para mostrarte algo, que debí colocarlo aquí atrás, no lo pensé, a veces lo hago. Yo tengo un cuadro precioso de Allende. Claro. Que siempre ando colocándolo, bien sea en foto, en video, no sé. Entonces, yo tengo una conexión muy especial con Chile desde hace unos años atrás, y tengo mucha gente conocida por allá, así que espero muy pronto estar visitándoles. De hecho, me planteaba hacerlo ahorita en las elecciones presidenciales. Dudo que vaya a ser posible en función de los resultados de las primarias, pero seguramente muy pronto, probablemente el año que viene, vaya a estar por allá. Así que bueno, yo encantada de empezar esto con Allende, que bastante que lo queremos de este lado. Pues muy bien, eres bienvenida en Chile, entonces, como lo han sido todos los hermanos y hermanas venezolanas que han llegado por estos lugares como forma, y a quienes hemos intentado acoger en la medida de nuestras posibilidades como retribución a cuando a nosotros nos tocó vivir el éxodo, no por una crisis económica precisamente, sino por una dictadura. Así que pues, eres bienvenida en Chile. Eres muy bienvenida Gracias, en Chile. gracias. Decía Pepe, bueno, citando Allende y bueno, en relación a lo que él decía, pues, cómo terminó la Unidad Popular. Yo tengo la impresión, lo he tenido desde que empezó el tema Venezuela a ser gravitante en América Latina, que de alguna manera el tema Venezuela durante los últimos años es muy parecido al tema
Chile desde el 64, en donde financia pues, a los partidos políticos de derecha. Estados Unidos financia a los partidos políticos de derecha, incluido la democracia cristiana, para que Salvador Allende no llegara al poder, hasta que llega. Y luego todo el saboteo que hace, sabotaje, ¿no? Que hace al gobierno de la Unidad Popular y finalmente el golpe de Estado. ¿Qué es lo diferente? Yo veo que hay grandes similitudes, pero ¿cuáles son las diferencias que tú ves en esos procesos? Bueno, allí Si es es que estás de acuerdo importante. conmigo, perdón. Cierto, cierto. No, bueno, mira, ahí hay una cuestión importante que poner en la mesa, y es que justamente el inicio del proceso bolivariano en Venezuela, a partir de Chávez, quiero decir, está marcado indiscutiblemente por lo que se vivió en Chile con Allende en esa época, ¿no? Y aquí se reivindica muchísimo desde entonces y hasta la fecha. Siempre insistimos demasiado en este asunto. De hecho, a propósito de las similitudes, un momento clave para contrastarlas o para asemejarlas se da en el 2015 aquí en Venezuela, cuando se hace toda esta campaña mediática tan intensa en función de las famosas colas, de la escasez y todo este tema, que lo vendieron como una cuestión producto de una mala gestión gubernamental, y pocas personas se abocaron a realmente explicar el contexto histórico que esto tenía. Y eso pasaba justamente por verse en ese espejo retrovisor a la época de Allende, cuando le aplicaron exactamente las mismas fórmulas, que son cuáles, bueno, generar escasez sí, pero inducida, que operar allí el poder económico, que operar el poder empresarial, y que en función de que estas fuerzas son subordinadas a los dominios norteamericanos, pues entonces generan las condiciones para estimular resultados electorales sobre todo, o intentar hacerlo en función de ellos mismos, pues, no de quienes los están adversando, que en ese momento era Allende, y en el caso de Venezuela, pues el gobierno actual. Entonces se veían todas esas cuestiones de manera muy marcada, pero poca gente lograba, primero, en Venezuela en particular, hacer esa analogía, porque no estaba habituada buena parte de la población a conocer qué pasó entonces en términos históricos en Chile. Y fuera de Venezuela, tampoco, porque entonces estaba prelando que aquí lo que pasaba era que era un gobierno nefasto, que todo era horrible, y que eso era producto, eso que estábamos viendo era producto de esa gestión. Entonces yo quiero allí hacer un paréntesis con lo que estaba comentando Pepe al comienzo, que él comentaba en función de la palabra régimen, y yo quiero decirles que ese término aquí tiene una connotación bastante particular, porque para los pueblos internacionales o etcétera, otros países, se puede ver como una cuestión normal llamarle régimen a un gobierno, pero en Venezuela tiene una connotación específica de autoritarismo, de dictatorial, del régimen de no sé qué, por eso lo afincan tanto. Y nosotros aquí, cuando hablamos de gobierno, no hablamos de régimen, hablamos del gobierno nacional, hablamos, en todo caso, no sé, es que ni siquiera hablamos en términos de administración como se hace en Estados Unidos. Aquí es el gobierno y punto, ¿no? Entonces, darle la connotación de régimen, o sea, eso de régimen bolivariano no existe en nuestra lógica común venezolana, porque incluso dentro de la fuerza revolucionaria, digamos, es una cuestión hasta contradictoria. Entonces, ahí es importante hacer esa acotación. Y en cuanto a las diferencias, yo creo que, bueno, una de las principales es que a Allende no lo dejaron, ¿no? A Allende no lo dejaron consolidar el proyecto que estaba planteándose, no aguantaron demasiado tiempo o no toleraron demasiado tiempo en permitir que él estuviera allí ejerciendo su poder legítimamente obtenido por el voto popular, amplísimamente además. Y en Venezuela, afortunadamente, la historia fue otra, ¿no? Se logró conquistar un gobierno consolidado que con amplísima base popular también, y que a pesar de las constantes arremetidas imperialistas, pues no ha cedido, y a eso le ha permitido al mismo tiempo profundizar un poco el modelo distinto que se estaba planteando. En aquel momento las realidades eran otras, el descaro y el atrevimiento estadounidense era otro, porque, o sea, pasamos de la imagen literal de bombardear un palacio de gobierno
a buscar otros términos, otras formas de guerra, que actualmente, justamente por ser imperceptibles en la manera bélica tradicional, pues se cree que no existe. Entonces, esa sería como la principal, ¿no? Y bueno, ahí se desprende un conjunto de elementos, se desprende la composición social, se desprende, por ejemplo, en Venezuela, que ha sido un país joven en términos de república, que ha sido un país que además históricamente ha estado rebelde ante cualquier tipo de sometimiento o pretensión de someterlo, que es un tema muy idiosincrático, también lleva a que la gente haga como ese feedback con el gobierno, ¿no? Yo creo que en su momento tal vez faltó preparación de la gente, de la población, de la formación política, del contexto histórico, etcétera, un conjunto de elementos allí que jugaron en contra a lo mejor de, bueno, poder enfrentar ciertas situaciones de otra manera. Entonces, actualmente se suman otros elementos a favor en el caso venezolano, que cuando se presenta esta situación en el 2015, que era el contraste perfecto con Chile, ya se contaba con una larga data consolidada, ¿no? Ya teníamos varios años en el gobierno, ya había una profundización del poder popular y de la organización en el territorio, ya la gente estaba bastante consciente de las arremetidas imperialistas y ya estaba como en la lógica automática de defensa, ¿no? El pueblo venezolano en 2015, de la parte de la revolución como tal, conocía a qué se estaba enfrentando, pero sin embargo, fíjate el revés que se tuvo en las elecciones de ese año, que hubo un proceso electoral bastante potente, bastante tramposo también, no por el hecho de los resultados electorales, sino por el cómo se llegó allí desde la oposición, donde, por ejemplo, para decirlo en un flash, la oposición apeló a lo que dije al principio de esta escasez inducida, apelando a la hiperinflación, que bueno, es continuada y hasta hoy todavía lo tenemos, generando simplificación de la producción, de la parte empresarial, que esto consiste, para quienes no lo ubiquen, es que si yo estoy produciendo un montón de botellitas individuales de estas, entonces dejo de hacer eso y en vez de hacerlas de medio litro, las hago solamente de 5 litros. Entonces eso pasaba con el champú, con los productos de higiene en general, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, un conjunto de cosas más que hubo en simultáneo, acaparamiento, especulación, etcétera. Entonces, todo eso, por supuesto, genera un descontento en la población que, teniendo tú la hegemonía mediática, no solamente en términos de televisión tradicional y de prensa mundial, sino también de elementos culturales arraigados desde hace muchas décadas, a través de la industria del entretenimiento y todo este asunto, hace que no necesites ni siquiera hacer campaña de parte de la oposición. O sea, en ese año tú no conocías por quién estabas votando si eras de oposición, no conocías un solo rostro, ni un solo nombre, no conocías nada porque todos se escondieron detrás de una tarjeta única que en ese momento se llamó La Unidad, la extinta MUD que acaba de resucitar, la Mesa Unidad Democrática. Entonces, todo ese descontento capitalizado genera el resultado del 2015, que es que el chavismo como fuerza política pierde la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto recoge ese contexto. Sin embargo, fíjate dónde estamos hoy, 6 años después, de cara a un proceso electoral en noviembre, que es la segunda elección más grande de la historia de Venezuela, que es la mega elección con alcaldías, gobernaciones y cientos de concejalías a nivel nacional, previo, una cuestión insólita que cuando la miras con perspectiva, no puedes creer que ya se avecina un proceso electoral donde además participe la misma oposición que ha llamado sopotoscientas veces a la abstención. Entonces, venimos de una seguidilla de momentos de diálogo donde la oposición te batió la mesa, como decimos aquí, de momentos golpistas, de intentos de magnicidio, de incursiones paramilitares, de un montón de elementos, más los llamados abstención, más la guerra económica interna, que lideran este sector empresarial siempre opositor, por supuesto, porque sus intereses se vieron afectados cuando hay otra visión modelo país que pone en el centro a la persona y no a la mercancía, más el tema del bloqueo financiero, económico y comercial propiciado por Estados Unidos. Entonces, bueno, en toda esa lógica, afortunadamente hay un saldo histórico en el sujeto, que es el pueblo consciente de lo que está pasando. En ese sentido, ¿cuál es la situación de Venezuela en este momento a nivel político, económico, sobre todo económico, ¿no? Político un poco
Bueno, no lo sabemos, así que tú dínoslo. En realidad, por lo que dice Pepe, ¿no? Una cosa es lo que aparecen en los medios hegemónicos y otra es la realidad real, valga la redundancia, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿cuál es la situación en la que se encuentra Venezuela en este momento a nivel político, social, económico? Bueno, es una cuestión honestamente alucinante para quien sea que lo viva y para quien sea que de afuera sobre todo venga a vivirlo. No se puede creer, porque previo, o sea, habiéndose dado todo el contexto que te dije hace un minuto, ver la situación actual es una cuestión casi descabellada. O sea, hay dos elementos fundamentales allí. Uno, una estabilidad política evidente que ha traído a la oposición más radical a sentarse, por ejemplo, en el tema de la mesa de diálogo, a inscribirse en el proceso electoral, insisto, después de tantos llamados a abstención y a desconocer las instituciones y los poderes públicos. Y con ese recorrido, ahora se evidencia ese clima pacífico de convivencia que la gente inclusive, más allá de lo político eh, que ocupa algún cargo fundamental, sino de la gente, la base, la ciudadanía en general, también ha internalizado como ya basta de conflicto, estoy cansado y saturado de que en los medios todo el tiempo me estén vendiendo un discurso de odio, no quiero saber de eso. Los momentos antes a la fecha, o sea, los últimos 3 años pudiera ser, la gente ha venido más bien enfocándose en buscar cómo sobrevivir en función de la crisis, cómo contener la crisis, cómo satisfacer sus necesidades básicas individuales y familiares, ¿no? Entonces, hoy estamos en un punto que tiene también otros contextos en cuanto a medidas económicas, en cuanto a maniobras que han tenido que hacerse en múltiples sentidos, dado el bloqueo que nos tienen, porque un país que tiene todos sus activos extranjeros bloqueados, que además le roban empresas filiales de su estatal en el exterior, que le secuestran el oro y todo este asunto, tiene que, bueno, aquí decimos una expresión que no sé si la entenderán allá, que es parir para solucionar, ¿no? Tiene que resolver. Entonces, hace maniobras que además no necesariamente tienen que explicarse públicamente, porque entonces viene Estados Unidos y se da cuenta de cómo maniobra para sortear el bloqueo y entonces ahí nos siguen asfixiando. Entonces, ese asunto ha estado moviéndose mucho, un poco tras cámara, un poco a la luz pública, también la gente está en una capacidad impresionante de resistencia y tal, pero nos mantiene ahora, hoy es que 23 de septiembre, en un momento en el que, si bien no todavía estamos en un pico alzado de la mejora económica, que también es evidente, hasta los propios analistas de derecha están diciendo que ya la caída de la economía venezolana se detuvo. O sea, hay evidentemente en la sociedad, tú recorres cualquier ciudad, más allá de Caracas inclusive, porque a veces no, siempre hay mucha diferencia entre la capital de un país y las zonas del interior, ¿no? Y eso no, Venezuela no está exenta de eso, y en efecto es así. Acá las condiciones en Caracas son muy distintas, de repente hay un mejor abastecimiento de los servicios, hay un mejor abastecimiento de los productos básicos como la gasolina, etcétera, pero aún en ese contexto, en el interior también se refleja ese detenimiento de la caída económica que hay, y eso tiene mucho que ver con esas maniobras, con cómo se ha estado negociando con el sector privado, de cómo se ha estado levantando la industria productiva nacional, y un elemento clave allí que es medio irónico, paradójico, no sé, que además es digno de estudio por cualquier equipo multidisciplinario internacional que quiera realmente experimentar una cosa ruda para su análisis, no sé, de ciencias políticas, sociología, economía, lo que sea, y es el hecho de que aquí los elementos de la crisis son, o mejor dicho, el contexto de crisis ha hecho que el gobierno nacional en conjunto con el poder popular organizado generen herramientas para contener esa misma crisis. Pero que entonces te das cuenta que en el camino la cosa se va como consolidando, fortificando, y es lo que permite responder de manera amplia a ese mismo elemento, pero ya con otra perspectiva. Y te pongo un ejemplo para explicarme mejor, porque está un poco abstracto lo que dije. En el caso del sistema Patria, por ejemplo, que es esta plataforma digital donde están inscritos alrededor de 20 millones de personas, no me van a decir que hay 20 millones de chavistas, o sea, y también forma parte la gente que no está de acuerdo con el gobierno nacional porque identifica el espacio
como un espacio que responde, ¿no? Que resuelve distintas cosas, pero en su comienzo fue simplemente una plataforma de asignación de bonos, le dicen acá, que son subsidios directos sin intermediarios, no interfería ningún tercero, ¿no? Eso fue un elemento que se sacó para contener a la crisis en función de, bueno, todo lo que estaban haciendo del ataque a la moneda, la pulverización del poder adquisitivo del venezolano, etcétera, etcétera. Y en paralelo se crea el tema de los CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción, que son esta cesta de productos básicos, generalmente no perecederos, que están abasteciendo en la actualidad alrededor de 7 millones de familias, pero que en su momento pues era obviamente menor la cantidad, pero estos dos elementos salen por la situación de crisis de Venezuela. O sea, en múltiples sentidos, insisto, lo dije antes, el tema de la guerra económica interna, el tema de la asfixia con el bloqueo comercial, criminal, que no nace en el 2017 como muchas personas piensan, sino en el 2014. Entonces, estos elementos, cuando entra la pandemia, en el año pasado, el 2020, son elementos que nos permiten abordar la pandemia de manera efectiva y con otros elementos que ya tenían mucho tiempo instalados en el país, como lo es la misión Barrio Adentro, que es el convenio de salud con Cuba y Venezuela, que funciona en Venezuela desde el 2003, y que el hecho de que eso exista responde al modelo de país, a la visión que se tiene para gobernar. Entonces, esos dos elementos se combinaron para hacerle frente a la pandemia. Entonces, cuando viene la pandemia, tenías un sistema digital con la data de buena parte de la población, que te permitía presentar allí, por ejemplo, una encuesta donde había una serie de síntomas que tú podías marcar si los estabas sintiendo, y entonces con esa misión Barrio Adentro, que tienen allí alrededor de 20.000 médicos cubanos y venezolanos, territorializados, que viven y trabajan en la comunidad, literalmente barrio adentro, de ahí el nombre. Entonces, esas personas sabían a dónde tenían que ir. Entonces, no era un tema de adivinanza. Era una cuestión ya bien medida, donde, bueno, esta persona que ingresó sus datos aquí, que está inscrito, que existe, que tiene este núcleo familiar con tantas personas, que vive en esta parte, va a ser visitada por un médico de barrio adentro de la misión para despistar el tema del COVID, a ver si es o no es, pero en principio es sospechoso, ¿no? Y eso transversalmente se atiende también, porque eso también te permite ver cuáles son las familias más vulnerables, en una lógica de la distribución de los CLAP. Entonces, una cuestión que, por ejemplo, en el propio Chile intentaron algo así con la pandemia y como no tenían conocimiento del territorio fue un desastre. En principio se lanzaron así como que, bueno, no, vamos a entregar cestas de comida y tal, y no se tenía realmente el conocimiento ni de la necesidad general, porque pues ellos pueden echar un número, pero si no se tiene militancia en el territorio, pues evidentemente salen con las tablas en la cabeza, como decimos por aquí. Entonces, eso es un ejemplo que me gusta dar porque compila como que varias cosas allí que tienen que ver con la visión, y esa visión que es socialista es la que describe el por qué se ha hecho frente de manera exitosa, pudiéramos decir, a la pandemia. Y un inciso allí para que nos estén escuchando. No vivimos en socialismo. En estos días venía en el ascensor un muchacho diciendo a una vecina que dos cosas. Una, aquí está la avenida Bolívar, muy cerca de mi casa, que es esa avenida gigantesca de el famoso cierre de campaña de Chávez, donde se bañó en la lluvia, recuerdo. Esa avenida, y siempre ha sido muy emblemática. Entonces, esta persona, en su cuestión de clase, decía, no, porque a la avenida Bolívar le quitaron el prestigio cuando colocaron allí esos edificios de la Misión Vivienda, que es esta otra política del Estado venezolano, del gobierno nacional, de crear viviendas para el pueblo, y hasta el momento superan las 3.500.000. Es una cuestión irrefutable, o sea, está allí, lo puedes ver, lo puedes recorrer a nivel nacional, etc. Entonces, esa lógica, y esa persona cierra ese comentario diciendo, bueno, yo solo he vivido en socialismo. Yo no le contesto porque ya me iba, pero estoy a punto de decirle, amigo, no vivimos en socialismo. O sea, si bien esa es la lógica del objetivo al que queremos llegar, y nuestras formas de razonar para hacer política son con visión socialista, nosotros estamos viviendo un capitalismo pleno y salvaje. O sea, eso no ha cambiado. Que si bien nosotros hemos tenido avances en reivindicaciones históricas con la gente, de justicia social, de un montón de políticas instaladas a través justamente de las misiones sociales, que son muchas, se han creado más de 40 misiones sociales en el país, algunas se han fusionado, otras han dejado de ser, otras se han transformado, etc.
pero eso sigue estando allí. Entonces, eso que quienes nos escuchan lo puedan tener bastante claro para que se saquen el chip y el mito de la cabeza de decir que el socialismo fracasó, porque no fracasa lo que no está instalado y aquí seguimos viviendo en capitalismo. Hoy, por Lenis hay un tema que es, bueno, ultra recurrente también, el tema de las violaciones a los derechos humanos en el régimen, o bueno, te digo régimen, pero yo lo digo, digamos, en un... Ya por lo menos tienes la idea sembrada, ¿ves? Ya te estás tú mismo frenando. No lo tengo, no te lo digo de manera peyorativa, ¿no? Te lo digo, digamos, en el gobierno, por decir así, irónico. bolivariano, no sé. Claro, no es peyorativo. En el gobierno bolivariano se habla mucho acá en Chile se llega mucho el tema de las violaciones a los derechos humanos y todo ese tema. Bueno, nosotros bueno, hablo por el gobierno de Chile, no tenemos mucha cara para hablar de violaciones a los derechos humanos cuando en Chile se violan constantemente los derechos humanos, pero se habla mucho, se hace mucha propaganda sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Entonces, no sé, nos gustaría saber un poco tu opinión sobre ese tema o cómo lo ves tú, que estás ahí dentro, ¿no? Bueno, más allá de una opinión personal, en realidad hay hechos allí concretos que no se pueden contradecir, ¿no? La gente podrá pensar lo que quiera de acuerdo a cómo es inducido su pensamiento a través de lo que recibe por los medios, pero los hechos son los hechos. Entonces, Orleni, ¿me permites hacer una pequeña acotación a la pregunta de Pepe? Adelante. Te contaba esta tarde cuando hablábamos justamente que estaba leyendo el informe de la ONU sobre la situación de Venezuela. Y me llama la atención que no se estudia, primero me llama la atención que no se estudia con tanta profusión, tan profusamente el tema de los derechos humanos en otros lugares, incluido el país vecino tuyo, ¿no? Como se estudian en Venezuela. Pero lo que más me llamó la atención es que, por lo menos en Chile, fue que los medios de comunicación dieron más importancia al tema de las violaciones a los derechos humanos, del informe me refiero, ¿no? Dieron más importancia al tema de las violaciones a los derechos humanos que al párrafo número 7, que tú lo puedes leer en el informe, donde habla de la injerencia de la situación de descalabro económico que hay a causa de el bloqueo económico. Utiliza otras palabras más bonitas, ¿no? menos deshonrosa para Norteamérica y no lo nombra tampoco, pero es llamativo que el documento parta por ahí y no por lo otro, ¿no? Y al contrario, que nuestros medios de comunicación le den más cobertura a ese tema que al otro. Era simplemente el complemento que quería hacerle a la pregunta de Pepe, que me parece muy atingente. Bueno, ahí entra en la palestra un elemento también histórico, que es una consigna histórica de Estados Unidos, ¿no? Que venía siendo trabajada desde su fundación prácticamente, y que ha sido fortalecido su operación en la región, sobre todo a través de las organizaciones no gubernamentales. Y es el clásico que ellos son los ultradefensores de 3 elementos: la libertad, la democracia y los derechos humanos. Entonces, que son cosas además precisamente que en su propio país no se respetan. Y eso tiene todo que ver con la pretensión justamente de colonizar la región, que es algo que no se sacan de la cabeza, que no soportan que haya gobiernos insubordinados, y entonces en su narrativa de que ellos súper defienden todos estos elementos, envenenan la mente de otras personas que no están claras de este asunto y que además están sumergidas y alienadas de acuerdo a todo lo que han consumido de toda su vida. Entonces, evidentemente vende mucho más que en Venezuela se violan los derechos humanos, si además eso le hace juego a los intereses norteamericanos, en vez de decir que, bueno, Venezuela está padeciendo, Venezuela su pueblo, no el gobierno y 3 funcionarios y ya, su pueblo está padeciendo indistintamente de las tendencias políticas que tenga, pues las secuelas, las consecuencias de un bloqueo criminal que califica, de acuerdo al derecho internacional, como un crimen de lesa humanidad. Eso no lo van a decir. Y de hecho, o sea, si ponemos una tabla comparativa de violaciones de derechos humanos, por lo menos de Sudamérica, tenemos allí bastantes llamados de atención que hacer. Yo, por ejemplo, que soy súper activista del Twitter, hay demasiada gente que todo el día, todos los días está diciéndole a Bachelet, o al que sea que vaya luego a ocupar el
cargo de alto comisionado de derechos humanos de la ONU, ¿por qué no habla de, bueno, todas las cientos de mutilaciones oculares que hubo en Chile, de los cientos de violaciones y desapariciones y asesinatos que hizo el SMAT en Colombia recientemente? ¿De por qué no hablan de tantos elementos de, además de los que abundan las pruebas? O sea, hay miles de videos tanto en Chile como en Colombia, y ahí quiero hacer una analogía también que es bueno ilustrarla para quienes nos están escuchando puedan, si quieren, luego investigar más a fondo, y siempre me van a poder preguntar en redes sociales, yo siempre contesto en DMs, vía Instagram, vía Twitter, vía lo que sea, y hasta aporto los insumos necesarios, ¿no? Y es esta cuestión que ha hecho mucha gente en Colombia, por ejemplo, que es como lo más reciente de lo peor de la región suramericana, es el hecho de decir que lo que se hacía, lo que se ha estado haciendo en Colombia es lo mismo que pasó en Venezuela en el 2017, donde hubo todo este contexto de violencia política urbana, mal llamadas guarimbas, donde hubo más de 100 fallecidos, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía, yo ven acá, o sea, una cuestión así en cápsula para que la gente se lo quede allí. El contraste de cómo se ha abordado desde el Estado como tal y desde la fuerza pública a las protestas, si lo vamos a poner en pares, en qué se parece a qué o quién se parece a quién, el par de Colombia es Chile, por lo cómo operó el SMAT y cómo operó Carabineros de Chile. Y el par de Venezuela sería Nicaragua, que son cuestiones que fueron creadas más bien con todo el aparato hegemónico mediático, con todo el financiamiento estadounidense, con toda la operación pagada a través de las organizaciones no gubernamentales, y esos son los dos contrarios. Entonces, yo también iba mucho más al detalle. Yo decía, bueno, yo no veo a la gente en Colombia, que decían que es lo mismo que pasaba aquí, y yo no veo a la gente en Colombia arrancando un árbol para hacer una barricada, no veo a la gente en Colombia quemando viva a otra persona porque parezca, no sé, petrista o lo que sea, no veo a la gente de Colombia poniendo una guaya de poste a poste para que pasen los motorizados y se degollen. No veo esa cantidad de cosas, no los veo quemando instituciones públicas, o sea, de manera abierta, no lo veo asesinando a ellos gentes del SMAT, o sea, eso no pasa en Colombia. Y aquí pasó todo eso de parte de esa oposición que tenía una vanguardia violenta, financiada, o sea, las pruebas abundan, por supuesto no las vieron porque la prensa no iba a permitir que eso permeara y ellos lo conocieran allá, pero las pruebas son abundantes y hasta el sol de hoy casos emblemáticos que murieron por otras causas propias inclusive, como un caso particular, les sonará a lo mejor neomarlander, a lo mejor no, pero es como el caso más potente del asunto, que incluso la oposición lo utilizó después para campaña electoral, y este caso el chico muere por una explosión, un explosivo que le estalla en el pecho, y siempre hasta el sol de hoy, a pesar de que está demostrado científicamente eso, la gente sigue diciendo dentro y fuera de Venezuela que lo mató la policía con una bomba lacrimógena. Entonces, esa construcción, esa narrativa, es muestra de que esto, más allá de las clásicas batallas que se dan, es también la batalla por el relato. Y bueno, vamos a ver quién se impone. Ellos, por supuesto, logran hacerlo de manera más rápida, más fácil, más efectiva, porque tienen dos elementos a favor. Uno, años de alienación a través de la industria del entretenimiento, y dos, la capacidad mediática mundial para alinear el discurso y que todos estén repitiendo lo mismo. Entonces, si pocas voces, en mi caso personal como venezolana, pueden aparecer en otros países, es una cosa súper importante, pero además súper rara. O sea, yo estuve en Chile, en México hace un mes y medio, y tuve la maravillosa ocasión de aparecer en televisión nacional hablando de lo que les estoy hablando a ustedes. Y la gente no lo podía creer. Primero porque nunca había estado allí una persona venezolana defendiendo el gobierno venezolano, y dos, por lo que estaba diciendo, porque no dimensionaban la cantidad de basura que le venden a través de la prensa tradicional y a través de las redes sociales y a través inclusive del propio WhatsApp. Entonces, todos estos elementos uno tiene que tenerlos muy en cuenta, y yo siempre menciono un caso peculiar en Chile. Yo estuve súper conectada en Chile desde el primer día del estallido social en octubre de 2019, aquí en esta casa se vivía eso como si yo estuviera allá todo el tiempo, y vi mucha activación de la juventud más allá del detonante que hicieron los jóvenes que saltaron los torniquetes, ¿no? Sí, se siguió como una activación juvenil
que se expresó digitalmente de manera muy intensa. Hubo como una proliferación de ilustradores que estuvieron allí captando simbólicamente lo más representativo de las protestas, haciéndolo además un hecho histórico, porque cuando tú captas algo que sucede y que es emblemático de la lucha, entonces lo pones como un símbolo y eso trasciende. Eso lo hizo la juventud. Y esa misma juventud rayaba en las paredes y hacía en sus ilustraciones, apaga la tele, consciente de varias cosas, que estaban en contra del neoliberalismo, que querían salir del gobierno de Piñera, que no eran 30 pesos sino 30 años, que querían ya en el tiempo, se consolidó el tema de la nueva constitución, etcétera, pero resulta que esos mismos chamos que decían eso eran los mismos que seguían creyendo, o que incluso hoy siguen creyendo, que en Venezuela hay una dictadura, que Maduro es un dictador, que esto es una crisis humanitaria y que aquí hay una múltiple violación sistemática de derechos humanos, etc. Y yo les decía en varias oportunidades que he estado conversando en espacios como este con compañeros y compañeras chilenos, y les decía, esos muchachos, si bien tienen claro que la televisión les miente sobre su realidad en Chile, ¿qué les dice? Que le dicen la verdad sobre Venezuela. Pues no, también le mienten sobre Venezuela, solo que cada discurso es conveniente, y es por eso que muchas personas en Colombia dicen que ahí pasó lo mismo que pasó aquí en el 2017, cuando en el caso particular de Venezuela no se dice que un tercio de las víctimas del 2017 son policías y militares, funcionarios que fueron asesinados por estas personas que tenían explosivos y que hacían cualquier cantidad de cosas. Y el caso emblemático de Oscar Figuera, que es un chico de piel oscura quemado porque parecía chavista. Entonces, esos elementos nosotros tenemos que todavía hoy, 4 años después, confrontarlos porque en su momento no pasó esa confrontación de manera efectiva. Y un casito allí que también quiero rescatar en función de esto, en el caso de Nicaragua, Nicaragua respondió efectivamente en términos mediáticos con un insumo muy potente. Ellos tuvieron la situación que tuvimos nosotros aquí en el 2017, donde se financia y se estimulan protestas, y sí, se crea ¿cómo se llama? La foto de la gente que está oponiéndose al gobierno, pero que en el frente está la vanguardia violenta y todo esto, creando la falsa ilusión de consenso nacional antimaduro, antichavista y todo este tema, ¿no? Sí hay oposición, sí están además en su derecho a manifestarse, pero es falso que venía la policía y atacaba las manifestaciones y ya, había un componente violento allí que se expresó en Nicaragua. En el caso, en Venezuela y en Nicaragua también, quiero decir. Entonces, en Nicaragua, en ese momento que fue en el 2018, un año después, y que luego por allí después les compartiré algunas imágenes que yo hice de una investigación que saqué muy a fondo, leyéndome todos los informes de la NET desde su fundación en el 83, donde evidencias los picos políticos que coinciden con el mayor financiamiento a las organizaciones no gubernamentales en cada uno de estos países. Entonces, tú ves el financiamiento en el 2016 a las ONG en Venezuela, y luego ves lo que pasó en el 2017 y quienes operaron apoyando las mal llamadas guarimbas, y empiezas a entender. Y luego te vas a Nicaragua y pasa lo mismo. Ves el financiamiento a las ONG en el 2017 y luego vas a ver qué pasó en el 2018 y quiénes respaldaron esas acciones, y todo encaja. Entonces, no hay que ser tampoco demasiado brillante ni estudiar ciencias políticas para cruzar estas dos radiografías y darse cuenta de esto. Entonces, ¿qué hizo Nicaragua que no hicimos nosotros en Venezuela? Y es algo que yo digo aquí en todas partes, porque tenemos todavía la deuda para hacerlo. Es el hecho de la memoria histórica. Ellos inmediatamente generaron, por ejemplo, una serie que se las recomiendo, se llama, una serie documental, está disponible en YouTube, se llama 180 grados, claves de la verdad, donde ellos documentan cada uno de los casos emblemáticos con testimonios, con reconstrucción de los hechos, con imágenes reales, no es ficción lo que se ve en esa cuestión. Entonces nosotros acá debimos en su momento hacer algo similar. Lo máximo que se hizo en aquel entonces fue una investigación periodística de muchísimas páginas que se llama Violencia Política en el 2017, en los meses que fue en el 2017, eso está disponible en mi canal Telegram, allí lo pueden descargar, y esa investigación te describe la clasificación de las víctimas fatales, que primero la mitad no estaba protestando ni pertenecía a las manifestaciones, que buena parte de las personas que murieron eran chavistas, y que un tercio de las personas que murieron eran funcionarios de la fuerza pública. Entonces, todos estos elementos que siempre nos esconden, por supuesto, porque no les conviene que
ni la gente de base, ni los comunicadores lo manejen, pues entonces es algo que espacios como este ayudan a contrastar. Orlenis, Pepe, ¿tú vas a preguntar algo? No voy a preguntar Ah. nada. Me parece como muy ilustrativa tu presentación. Interesante, me parece súper interesante, y cómo vas clarificando también algunos temas que de repente uno, bueno, no es que uno haya nacido ayer, ¿no? Sino que uno sabe más o menos por dónde va el asunto, pero es interesante que tú lo plantees, que lo digas en forma abierta. Claramente Sí. no nacimos ayer. Exacto. Oye, Orlenis, ¿qué hace? ¿Cuál es el punto de inflexión que produce que finalmente la oposición quiera participar de las elecciones, quiera dialogar, quiera, digo, adherirse al diálogo en México? ¿Qué hace? ¿Qué tienen expectativas de ganar, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente lo que hace que se incorporen a la mesa de diálogo y que se inscriban en las elecciones es el fracaso contundente que han tenido en los últimos años. O sea, han intentado todo. O sea, desde llamados a la abstención, como les decía antes, desde intentos de golpe, etcétera, hasta la locura del gobierno de Narnia con la autoproclamación de Guaidó, etcétera. Y han fracasado, inclusive con el apoyo público, notorio y comunicacional de Estados Unidos. O sea, sentándose en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, haciendo cualquier cantidad de locuras mediáticas habidas y por haber, donde además quiero decir que hay un antes y un después respecto a eso, porque lo que se consideraba como tabú o una cuestión difícil de ver y de creer, pues ahora no importa, ahora simplemente es normal, cualquier atrocidad que parezca surreal, ahora simplemente es posible y lo hacen y además lo aceptan cínicamente. Entonces, esos fracasos consecutivos, y no solo consecutivos, sino contundentes, han llevado a la oposición a decir, ¿cuándo fue o cómo fue que yo en 20 y tantos años del gobierno actual he logrado una victoria? En el 2015, por la vía electoral. Por todas las demás, en todo el resto de los años han fracasado. Fracasaron en el 2002, tanto con el golpe que le dieron a Chávez como el paro petrolero. Fracasaron en las actividades consecutivas, que además nunca han dejado de hacer, por ejemplo, intentar quebrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es algo que no han podido y es como su principal ardor, ¿no? Que siempre buscan atacarla, siempre buscan quebrarla, siempre buscan que allí prelen los intereses económicos y no los patriotas, como en efecto se ha demostrado que ha prelado acá, por otro tema que podemos hablar otro día, pero asomo allí que es una visión distinta de cómo concebir la fuerza pública de un país. Aquí, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que además recientemente incorporó un quinto elemento, que es el componente de la milicia, es el pueblo en armas, digamos, ¿cómo se llama?, capacitado para defender la nación y tener allí distintos ejes de acción, tiene otra lógica desde la aparición de Chávez, desde que Chávez llegó aquí a ponerle libros específicos en la mochila a los cadetes, desde que ya no es la lógica de que la fuerza pública está con las armas y punto y tiene que reprimir al pueblo si sale a protestar para defender al gobierno de turno, sino de estar con la gente, de que es la lógica que instalamos aquí bajo dos premisas: la doctrina bolivariana en unión cívico-militar. Y es lo que ese cruce ha hecho una y otra vez frente a los ataques imperiales y que ha permitido que la resistencia sea posible. Y en múltiples escenarios, no solamente en ataque directo, sino también en el escenario de la pandemia, es demostración de esto, o en escenarios de desastres, etcétera, etcétera. Entonces, esos fracasos consecutivos llevan a que estos panas digan, bueno, aparte de que estamos quebrados, estamos divididos, estamos derrotados, bueno, vamos a apelar a lo único que nos ha resultado alguna vez para ganar algo, que son las elecciones. Y ahí entra también un componente de negociación interno, más allá del que se está ejecutando en México en particular, con la extrema derecha o la oposición más radical. Por eso aquí le llamamos ahora las oposiciones, porque unos son muy radicales, otros son como más democráticos, que sí han decidido participar. De hecho, hay un bloque que es ese bloque democrático que actualmente tiene su bloque opositor en la Asamblea Nacional. En fin,
Entonces, esos elementos acá, también hay elementos de negociación con la empresa privada, donde se les incorpora. Nosotros durante todo el año pasado y parte del anterior, liberamos o exoneramos de impuestos a la empresa privada que venía a invertir para acá. Acabamos apenas hace menos de un mes de reactivar ese cobro de arancel. Y vimos que el estímulo que se generó, o sea, las personas que se fueron de Venezuela en el 2017, así sea de visita, vienen en este momento a Caracas o al país a ver cómo está y no lo puede creer. No lo puede creer porque hay un dinamismo económico impresionante, súper irregular, eso sí, aquí no se cumplen las leyes del mercado porque prela lo político, aquí hay un condicionamiento político de absolutamente todo lo que tenga que ver con la economía, porque históricamente el diseño de país que se heredó de la Cuarta República y de los gobiernos anteriores era una cuestión dependiente, en cuanto, por ejemplo, a la industria nacional, prácticamente era, porque ya lo es menos, un poco por lo menos, pero era totalmente dependiente a los insumos y repuestos y lo que sea que necesitara nuestra industria de cuestiones estadounidenses. Entonces, en la actualidad, si vemos que Estados Unidos es quien nos bloquea, obviamente no nos va a vender lo que necesitamos para dinamizar y reactivar nuestra industria. Y nosotros tenemos que hacer ¿qué? Bueno, quedarnos pegados allí y asfixiarnos y ver cómo sobrevivimos. No, buscamos las alternativas con otros países, sacando además, en términos incluso regionales, no solamente en Venezuela, nuestra lógica instalada durante décadas de que lo único que existe para comerciar y para existir es una relación con Estados Unidos, cuando existe el otro lado del charco, como le decimos acá, y ahí entran otros elementos, entra el mercado iraní, entra el mercado turco, entra el mercado chino, entra el mercado ruso, y empieza a moverse eso, y tú te planteas incluso como ciudadano común. O sea, yo lo digo a veces desde tres posturas, desde ciudadana, desde comunicador y como militante, ¿no? Con filtro político. Pero un ciudadano también se lo puede preguntar, un comerciante, un pequeño productor, un pequeño empresario que diga, bueno, pero ¿por qué yo estoy obligado a venderle mi producto a Estados Unidos? Si tengo este mercado aquí que no me está bloqueando, que además me ofrece un dinamismo brutal, que puede estar muy lejos y tal, pero que las cosas tecnológicas hoy nos permiten avanzar para eso. Y esa es también una lógica internalizada en el gobierno nacional. Entonces, eso deja ver una crisis muy, muy potente en Estados Unidos al respecto. Y aquí las cosas se han transformado. Entonces, todo ese contexto ha permitido un diálogo diferente, donde no mucha gente está en contra del diálogo, porque, por ejemplo, parte de las personas que están dialogando aquí, representando a la oposición, son personas que han cometido delitos, que han estado presos por haber cometido delitos, no es que son presos políticos, sino que son políticos presos por haber cometido delitos, y los indultan en función de esa voluntad de diálogo que existe de parte del gobierno nacional. Y hay gente ardida en la militancia, hay gente ardida en la ciudadanía, en la base, porque no puede ser por el tema de cómo pueden quedar impunes estos crímenes y tal, pero prelan otras cosas. Allí la gente consciente, como dije al comienzo, que es una ganancia que se tiene en Venezuela, que la sociedad está altamente politizada y que buena parte de esa sociedad politizada está consciente en términos históricos, puede medir qué es más importante o qué está por encima de cualquier indignación individual, y es el hecho de preservar la paz nacional, la paz del país, porque es mucho más difícil preservar la paz que irse a la guerra con cualquiera. O sea, cualquier persona que tenga un ataque de ira le da 3 golpes a uno y ya cree que solucionó, pero el canalizar eso y poder entenderse con el otro es muchísimo más difícil, y eso es algo que hay que reconocer desde todos los puntos de vista al gobierno nacional y fundamentalmente al presidente. Entonces, esa lógica hay que escudriñarla. O sea, fíjate, yo te he dicho aquí un montón de elementos que no vamos a encontrar por ahí leyendo el periódico, metiéndonos, no sé, en cualquier perfil de Twitter de los medios tradicionales allá o un canal de YouTube. Entonces, son cosas que tenemos que buscar, más allá de que esperar que nos aparezca. Claramente. Orlenis, perdón, Orlenis, una pregunta, si tú has estado personalmente con el presidente Maduro, con Nicolás Maduro, ¿lo conoces personalmente? Si conoces personalmente al presidente Maduro, ¿has estado con él? He tenido la oportunidad de estar con él en persona, pero en actividades públicas, y una cosa que siempre destaco de eso, y siempre trato de mostrarle ese asunto al resto de las personas, inclusive acá adentro, es que
te estrecha la mano y te mira a los ojos con fuerza, o sea, te estrecha la mano firme y te mira a los ojos mientras lo hace, y eso te transmite códigos que son necesarios tener justamente en este momento. Entonces mucha gente dice muchas cosas respecto al presidente y cosas que a lo mejor espera que haga, o espera que diga, o espera que explique, pero hay un código también implícito en el cómo actúa, en el cómo es, y podemos también tener diferencias, pueden no gustarnos algunas acciones o algunas formas de decir algunas cosas, como solemos incluso manifestarlo, pero indiscutiblemente es una cuestión loable lo que se ha hecho, y hay que tener cojones, como diría Chávez, para enfrentar esta situación y seguir allí. Entonces, en el hecho de su apellido, que por ejemplo, que es Maduro, y mucha gente lo vendió como más burro, creyéndolo incompetente, bruto, etcétera, fíjate hoy dónde estamos, dónde está la oposición que se sentó en la Casa Blanca, dónde está la oposición financiada y archirrequete financiada, por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, que es el líder que vive en el barrio Salamanca de Madrid con todas las comodidades. ¿Dónde están todas esas personas venidas a menos? Mientras, inclusive, personas de los otros gobiernos que han también pretendido minimizar la labor del gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro, y pretender hacer creer, perdón, que el chavismo no existe, ¿dónde están esas partes actualmente? Y bueno, ahí sigue el presidente actual y sigue el gobierno procurando manejar la situación, que fácil no es. O sea, todos los elementos que les he mencionado, teniendo a la principal potencia del mundo al asedio permanente, es bastante decir. Y que sigamos aquí y que tengamos un proceso electoral el 21 de noviembre con la oposición, con las oposiciones, incluida la más radical, es una cuestión sin duda alguna victoriosa. Tú quieres a México, Orleni, también nosotros hace... ¿qué? 2 semanas, 3 semanas, entrevistamos a una ex diputada mexicana de Morena. ¿Y cómo tú ves el liderazgo que en este momento tiene México, el presidente López Obrador, y el tremendo apoyo que significó, pues, para Maduro, ¿no? Para el presidente Maduro, su invitación a la CELAC? Bueno, allí yo justamente esta tarde estaba conversando al respecto. Yo tuve la oportunidad de pasar desde las elecciones intermedias en México el 2 de junio, a partir de allí 2 meses continuos allá, analizando muchas cosas de la sociedad, conversando con todo tipo de personas, de cualquier visión política, hasta con los chicos del Uber, la gente que tiene sus ventas ambulantes en las plazas, etcétera, todo. Los compañeros que militan en Morena, los compañeros de las organizaciones sociales, y logras ver que sin duda alguna hay una excelente percepción de acuerdo a la mejoría que está teniendo México en múltiples sentidos, ¿no? Hay mucha gente inclusive que de los movimientos sociales históricos no están demasiado de acuerdo o esperan mucho más de Andrés Manuel, y que aún así le reconocen una forma de operar, de accionar, de reconocerles inclusive como liderazgo social que no habían tenido antes, y que además responde a demandas históricas, ¿no? Y ahí hay una transformación muy importante, porque si bien, en mi opinión, no es, digamos, una figura ultra revolucionaria, ni que está súper radicalizada, ni que a lo mejor buena parte de la izquierda le pide mucho más, y que bueno, pero que él es un blandengue y no sé qué, y un montón de cosas, lo cierto es que tiene 2 posturas firmes allí. Una es que sus políticas van en función de la gente, y eso es una cuestión que desde hace no sé cuánto tiempo no tenía México en su haber siquiera como una mínima esperanza. Y 2, el tema de el respeto a la autodeterminación de los pueblos, incluyendo la propia, la soberanía, sin dejar de relacionarse con Estados Unidos, porque técnicamente tiene que, pero plantándose firme en el antiimperialismo, aunque no lo llame así. O sea, él nunca dijo la palabra antiimperialismo en su discurso el 24 de julio en el homenaje a aquel que se hizo previo a la reunión de cancilleres de la CELAC, se hizo la conmemoración del natalicio de Bolívar, que era el aniversario 248, y ahí es que da su discurso, ¿no? Muy bolivariano y muy antiimperialista, sin mencionar jamás esa palabra. Entonces, es una cuestión que marca un antes y un después, sin lugar a dudas, no solamente en México, sino en la región. Y que actualmente él esté allí representa un paso gigantado para la región en general.
Entonces, esa cuestión de haber, no es que invitó a Nicolás Maduro, o sea, todos los miembros de la CELAC son invitados cuando hay una cumbre. Y es muy cómico porque no se esperaban que fuera Maduro. Y aparte, si eso lo contrastas con las ausencias, que es Duque, que es Alberto Fernández en Argentina, etcétera, y que no solamente las ausencias, sino que estaban haciendo en simultáneo en ese momento, que era estar reunidos con Biden, entiendes un montón de cosas. Particularmente con el caso de Alberto Fernández, que viene además de perder estrepitosamente las PASO en Argentina. Es otro tema, pero también un elemento muy potente para el análisis geopolítico regional en función de esa ausencia de la CELAC. Entonces, esa confluencia de visiones entre la visión de México, que está caracterizada históricamente en su política exterior por un tema de respeto a la autodeterminación, de respeto a la soberanía, de apoyo irrestricto a la solución pacífica de las controversias, etcétera, 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 que además son principios básicos de todo prácticamente, de la Carta de las Naciones Unidas, de la composición de la CELAC, de la concepción de política exterior de países muy específicos. O sea, todo lo que reivindica la política exterior de México y lo que reivindica la lógica en la que se pensó esa cumbre, la sexta cumbre de la CELAC, es la lógica en la que piensa Nicaragua, es la lógica en la que piensa Cuba, es la lógica en la que piensa Venezuela, en la que en su momento pensaron también los otros países de la región que estaban en aquel momento boom, cuando teníamos a Chávez, y que todo eso se opone a lo que piensa Estados Unidos, a lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos está en contra de todo eso. Entonces, por eso se hizo tan polémico el asunto. Además de, bueno, o sea, si mencionamos la participación pírrica de la derecha, que su única, no sé, su única cabeza alzada fue que los presidentes le dijeran lo que le dijeran a Maduro, y veías en realidad una carencia de sustancia discursiva en todos los demás representantes de gobiernos lacayos. Te das cuenta, claro, si le metes el ojo te das cuenta, si no, bueno, sigues aplaudiendo lo que dijo el presidente de Paraguay, ¿no? Pero Sí, te das cuenta que hay una antítesis absoluta allí. que fue secretario de Stroessner, o sea que tampoco es que sea de los trigos muy limpios, digamos. Bueno, no, ahí sobran y sobran y sobran los elementos para analizar todo esto, pero lo cierto es que estamos en un momento prometedor y muchas cosas están cambiando. Orleni, Muy podríamos bien. seguir hablando hasta muy Está muy tarde. interesante. Sí, tú pediste que fuera 45 minutos y ya ¿Ya llevamos tenemos cuánto? más de una hora ya. Como 1 hora y media, yo creo. Sí. No puede ser. Pues sí, pues es que hay que darle consecución, ¿no? A los temas. O sea, No, yo la orden, yo la orden. también De nosotros hecho, estuve allí como unas 4 semanas casi, o 3, un poco inactiva con el tema de conversar así en entrevistas y participaciones y cosas, y desde ayer estoy como otra vez. De hecho, mirando. antes de estar con ustedes, estuve con unos compañeros de México, de México, sí, de México. Ya ni sé, ¿ves? Sí, de México. Ayer estuve con otras compañeras de México también, Sí. entonces está muy movido el tema geopolítico y de verdad que Sí, está genial analizarlo. Además, deberían venir el 21 de noviembre a las elecciones. Va a estar muy interesante. Sí, pero lo que te decía vamos a ver. yo, lo que te decía yo delante, claro, yo voy, pero a título de qué, ¿no? Me autodeclaro veedor de las Te elecciones. puedes autoproclamar en la Plaza de la Dignidad. Sí. Oye, última cosa y Muy ya bien. te dejamos, ¿no? Es decir, a propósito de lo que le decías a Pepe al principio sobre la narcodictadura castrochavista y el régimen y eso, ¿cómo una narcodictadura castrochavista no le hace nada a Guaidó, que hace digamos, De todo. Tiene cualquier cantidad de crímenes. no Sí, solo sí. un acto de subversión política, sino que además, e institucional, más que política, ¿no? Institucional, sino que además con todo lo que se ha robado. Allí hay que tener en cuenta que Guaidó no es Guaidó. Él simplemente es el pañal desechable de turno del gobierno norteamericano, y en función de eso, que está haciendo las veces de interlocutor entre las partes, pues entender que si bien es un saco de arena que tragar, hay muchas cosas que, como les decía antes respecto a Nicolás, en este caso también
hay cosas por encima que digerir, ¿no? Y insisto en la parte de que es mucho más difícil preservar la paz que irse a la guerra, y el elemento Guaidó, a pesar de toda su locura delictiva, de múltiples cosas que ha cometido en contra del país, en este momento prelan otras condiciones, prelan otras necesidades políticas, y para verlo un poco yo ilustro algo que no solemos ver con frecuencia, y es que todo lo que nosotros leemos en los libros de primaria, en los libros ya de secundaria o de la universidad, que son cosas que pasaron en su momento décadas y décadas atrás, que hoy las vemos como historia, como momentos históricos, como cosas muy emblemáticas que trascendieron, ahora mismo también están pasando cosas que no estamos dimensionando su carácter histórico, y que lo vamos a ver desde aquí a dentro de 20, 30, no sé cuántos años, que vamos a decir, ah, mira, por eso estaban haciendo tal cosa en aquel momento, por eso pasó esto y esto y esto, por eso no dijeron tal y tal cosa. Entonces, es complejo entender eso, es complejo verlo así. Yo entiendo perfectamente la indignación de mucha gente aquí en Venezuela que todos los días está clamando que metan preso a Guaidó, y creo que pudiera ser inclusive sacrificado, digamos, por sus colegas de oposición en función de lo que les dije antes. Es el pañal desechable de turno, hay otros elementos que juegan, él no tiene ningún tipo de liderazgo por sí mismo. Él llega a ser diputado después de la estrategia que les describí antes en el 2015, donde la gente realmente no votó por él, todos estaban escondidos detrás de una tarjeta única que representaba a la oposición, que capitalizó el descontento que ellos generaron. Entonces, bajo esa lógica es importante dimensionar, o sea, ponerse, si bien una lupa o un microscopio en un ojo, ponerse un telescopio en el otro y tratar allí de tener las dos perspectivas y verlo en términos históricos y tener paciencia. Es aquí de lo que nos estamos llenando, porque la justicia tiene que llegar no solamente para él, sino para todo ese combo que ha estado robando y clamando más sufrimiento para el pueblo venezolano. Así que ya veremos. Muy bien. Entonces, o desde aquí o desde Venezuela seguiremos las elecciones. Nosotros también tenemos elecciones por ahí, ¿no? Eso, También. Así parece. que no Sí, sé sí. si pueda ir porque también aquí hay que ir a Vas a votar. estar ahí, vas a Aunque estar yo, allí Son el mismo bebedor día, también. de hecho, ¿no? Son el mismo día. Parece que sí, fuera así, por ahí. Sí, pero tiene que aquí ser. más bien hay que venir a la segunda vuelta. En la Sí. primera, para la primera me quedé sin candidato, así que pues. Bueno, Hay que dar vuelta y qué Te pasa, puedo no sabemos qué entender, va a pasar. te mandan te puedo saludos, entender. Orlenis, Carmen Labrín, que es una querida amiga chillaneja, te saluda cariñosamente y te da gracias por Oye, Adrián, contarnos tu relato. Saluditos, Carmen. tengo un Con todo texto gusto. hay un texto bien, bueno, lo encontré de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, bueno, es colombiano, pero él tenía una gran cercanía bueno, cercanía geográfica por una parte, pero también afectiva, ¿no? Entonces, hay un texto que me gustó mucho de Gabriel García Márquez que lo encontré en estos días que estaba pensando en Venezuela, y dice, Venezuela fue por poco tiempo, pero de un modo inolvidable en mi vida, el país más libre del mundo. Y yo fui un hombre feliz, tal vez porque nunca más desde entonces me volvieron a ocurrir tantas cosas definitivas por primera vez en un solo año. Estaba hablando del año 1958. Me casé para siempre, viví una revolución de carne y hueso, tuve una dirección fija, me quedé 3 horas encerrado en un ascensor con una mujer bella, definí para siempre mi concepción de la literatura y sus relaciones secretas con el periodismo. Manejé el primer automóvil y sufrí un accidente 2 minutos después. Y adquirí, dice, una claridad política que habría de llevarme 12 años más tarde a ingresar en un partido de Venezuela. Y él dice que ingresó al partido Movimiento al Socialismo, el MAS, dice, en el año 1958. Interesante porque tuvo esa experiencia como corta pero intensa, parece, ¿no? El Sí. Nobel. Es una locura, porque aquí una cosa, o sea, lo que en Venezuela pasa en un año, en otros países pasa en 10 y a veces nunca. Claro, eso es. Mira, interesante lo que, viste, García Márquez Sí. era un tipo, sacó así un rollo rapidito.
Increíble. Bueno, Muy bien. oye, Orlenis, increíble. Muy interesante tu ponencia, tus impresiones. Me dejaron muy interesado también en conocer más todavía. Así Bueno, que, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Esta es tu casa para cuando quieras compartirnos también algo que creas importante. Así es, no, vamos a estar en comunicación y vamos a estar intercambiando allí, que siempre hay cosas que contarnos. Ahí para cerrar diría que estas cuestiones no deben ser solo estas cuestiones y pasar y ya y encontrarnos dentro de 4 años cuando vuelva a haber elecciones, cuando vuelva a pasar una cosa así, sino que parte de nosotros poder dar la lucha colectiva y de esa lucha común que tienen nuestros pueblos está en hacer seguimiento a esas cotidianidades locales en cada país. Entonces, que no nos tome por sorpresa en alguna conversación o en alguna visita a otro país, que nos pregunten por otro país y no sepamos nada, sino que siempre estemos allí constantemente al día. Eso es vital para poder ejercer allí una defensa común de todo lo que nos vincula. Además que hoy es una responsabilidad justamente gracias a la tecnología. Ustedes no se vayan, ustedes sí, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva conversación. Un abrazo. Bajo la Cruz del Sur. Buenas noches. Chaito, hasta pronto. Hasta luego.